Muy bien, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre a la distancia. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria por permitirnos una vez más eh, exponer, predicar la bendita palabra del Señor. Bien, seguimos en nuestro tema, digámoslo así, con respecto a nuestras autoridades civiles de restricciones, de confinamientos, de cuarentenas y respondiendo de alguna forma en obediencia civil, pues nos sujetamos ciertamente en este tiempo a que exactamente el lugar donde está ubicada la sede física de la iglesia, pues tiene que cumplir con esta norma. Sin embargo, damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este medio, por permitirnos llegar también a cada hogar, a cada familia, con la bendita palabra del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a este bendito tiempo que el Señor dispone por pura gracia para cada uno de nosotros. Si usted nota de alguna forma que aún no hay algunos de sus hermanos en Cristo o invitados, vinculados, en este tiempo, hágale un llamado noble, amable, invítele. Estamos en nuestro tiempo de predicación, de celebración de nuestro día para el Señor. Amén. Así que todos ustedes, bienvenidos. Desde donde nos amplíen, por favor, háganoslo saber también, desde donde nos amplían, desde donde nos están siguiendo. Ha sido de gran bendición también saber que hay personas que nos siguen de todas las latitudes o de gran parte de las latitudes de nuestra nación, ¿no? Y de verdad para nosotros es un gozo saber que la palabra sigue corriendo, que no está detenida, que no está presa, que no hay límites, desde la costa pacífica hasta los llanos orientales, desde la Guajira hasta el Amazonas. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar con la palabra. Así que a todos ustedes un especial y cordial saludo. Continuaremos hoy, si el Señor a bien tiene, bueno, oraremos, pero continuaremos hoy con la segunda parte de El creyente verdadero y su vida espiritual. No cabe duda y definitivamente, ¿no?, con respecto a la iglesia, que pues la iglesia no es ajena ni será ajena al escenario actual, a lo que se ve hoy realmente en cuanto a la sociedad. Estoy haciendo una introducción para después contextualizar e ir a nuestra enseñanza que tiene que ver con la segunda parte, ¿no? Así que, por favor, muy atentos todos. La iglesia no es ajena, ciertamente. La iglesia no es ajena a lo que se está viviendo hoy, ¿no? La iglesia no es ajena a que esta sociedad cada vez sea menos tolerante, ¿no? Resista de alguna manera, ¿no?, porque la sociedad hoy se resiste mejor de alguna manera a los principios y a las verdades bíblicas, ¿no? Esta sociedad cada vez está más centrada en sus propios deseos, anhelos, satisfacciones, ¿no? Y todo esto riñe, todo esto contrasta, ¿no?, con, con los principios y las verdades bíblicas. Bueno, pues la iglesia no es ajena a que se le resista, a que no se le tolere. La iglesia no es ajena. No es ajena en medio de este tiempo. Pero lo que de pronto pareciera ser preocupante es cómo un sector de la iglesia cristiana hoy es como tolerante con esta sociedad en cuanto a deseos, satisfacciones, en cuanto a anhelos personales, particulares, que vienen siendo como ciertamente egoístas, ¿no? Hoy pareciera que la iglesia cristiana lo tolera, ¿no?, de una manera que uno dice, queda uno sorprendido, ¿no? Lo que hace que la iglesia de sana doctrina, esta sí, que está extendida por todo el mundo, de sana doctrina, sea el blanco de persecución, de censura, ¿no?, en diferentes medios, incluso por algunos que dicen también ser cristianos a nivel mundial, ¿no? Y se sufre este tipo de persecución, se sufre este tipo de asedio de alguna manera hacia la iglesia de sana doctrina, ¿no? Claro, recibimos desde el Nuevo Testamento una advertencia de nuestro Rey de Gloria en Juan capítulo 15, versículo 18. El mismo Jesucristo, el mismo nuestro Rey, nuestro amado Jesús, el mismo Jesucristo, en otras palabras, pues obviamente nos hace saber que si no somos de este mundo, pues el mundo no nos va a amar, el mundo nos va a aborrecer. Jesús nos sacó del mundo, por eso es que el mundo nos odia.
porque no pertenecemos a este mundo, ¿no? Y aunque hay presión y persecución, ¿no? Sin embargo, hoy en Occidente, esto es en nuestro hemisferio, pues no hay la persecución que se ve en otros lugares, ¿no? Donde muchos hermanos son torturados, muchos hermanos son asesinados, muchos de sana doctrina están siendo castigados de una manera inclemente, todo por tener una Biblia. Así que, mis amados hermanos, definitivamente Pablo tenía razón, de alguna manera, al hacernos saber que la vida espiritual no corresponde ciertamente a este mundo natural. La vida espiritual verdaderamente del creyente es sobrenatural. O sea, está por encima de este espacio, materia y tiempo. O sea, para verdaderamente como creyente llevar vida espiritual, hermano, se tiene que salir de todos estos parámetros, de todas estas limitantes en las que se encuentra este mundo, ¿no? Donde los propios deseos, donde las propias satisfacciones están a la orden del día. Donde hoy, de alguna manera, este mundo coarta, esta sociedad coarta la forma, por ejemplo, para no ir más lejos, de cómo los padres deberían educar y enseñar a sus hijos. Hoy, en el medio de esta sociedad, de este medio, de esto que vivimos, ya se está imponiendo en colegios, ya sea cristianos y no cristianos, cómo es que se debe enseñar en cuanto a los hijos, en cuanto a los jóvenes, formando de esta manera una generación como rebelde, una generación en desobediencia, una generación como en una anarquía moral absoluta, ¿no? Donde los patrones de enseñanza hoy van dirigidos a ideologías diversas, ¿no? Donde hoy el término tolerancia con respecto al pecado es válido, ¿no? Y una sociedad, un mundo más bien obsesionado con lo inmoral antes que con los principios y las verdades bíblicas. Eso es lo que se está viendo hoy. Y a mí como pastor, ciertamente también, y a varios hermanos a nivel mundial de sana doctrina, pastores, ministros, siervos de Dios, con el tiempo, de lo único que tendremos garantía con el tiempo, como seguro lo único que tendremos donde sigamos predicando en contra del pecado, donde sigamos predicando solamente los principios y las verdades, donde sigamos predicando que ideología, diversidad, tolerancia, estos temas que tienen que ver con inmoralidad sexual, donde sigamos predicando la verdad, lo único que se nos ofrece, la única garantía que tenemos es la de ir presos, la de seguramente recibir algún tipo de censura o de reprensión al juzgar, sí, juzgar, y esto no por mí, sino como está escrito en la palabra, al juzgar todo este tipo de inmoralidad como depravación y al señalar conforme a la palabra que ni los inmorales, estos adúlteros, afeminados, homosexuales, los que se echan con varones, las mujeres que han cambiado el uso natural de sus cuerpos, al juzgar esto, seguramente se nos señale, seguramente se nos encarcele, se nos censure, ¿no? Se nos censure al considerar que el bestialismo, la pedofilia, la zoofilia, el lesbianismo, la necrofilia, todo esto son prácticas que están en un mismo conjunto que Dios aborrece, ¿no? Y señalar que para los tales lo único que les está destinado es el infierno, esto nos va a causar graves, grandísimos y graves problemas y consecuencias. Así que, por favor, a tener muy claros por sobre todas las cosas, hermano, los principios y las verdades eternas. Porque también, hermanos, hay una buena nueva para aquellos que están inmersos en ese tipo de aberraciones, en ese tipo de pecado. Sí hay esperanza para ellos, hay vida, hay vida nueva que les puede esperar, hay nuevo nacimiento para ellos si se arrepienten y a la verdad se apartan de su pecado, hallarán misericordia. Eso también es una verdad. Eso se llama gracia, amados hermanos, también. O sea, hay que predicar las dos partes, hay que enseñar las dos partes. Dicho lo anterior, ¿no? Pues hermanos, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender con respecto a vida espiritual, ¿no? Vida espiritual, la vida espiritual del verdadero creyente, que no tiene nada que ver, hermano,
con este tiempo natural, con esta vida terrenal, con este mundo, con esta sociedad. Vamos a verlo desde acá, desde la bendita palabra del Señor. Y nos daremos cuenta, ciertamente, mi amado hermano, que sí verdaderamente la vida espiritual del verdadero creyente no tiene nada que ver, hermano, con este espacio, con esta materia y en este tiempo. Nada que ver, hermano. Por eso el apóstol Pablo, de alguna manera, nos da unas indicaciones muy precisas, muy exactas en cuanto a vida espiritual. Vimos en la primera parte, claro, primero oraremos antes de leer la palabra, después de esta introducción. Pero vimos en la primera parte algunos aspectos que son claves, hoy veremos la segunda parte. Así que, Señor, te damos gracias y te bendecimos por este bendito tiempo. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Señor. Permite, oh Rey, que tu palabra que hoy va a ser expuesta, Señor, no solamente quede grabada en nuestra mente, sino que sea una palabra que al ser expuesta transforme cada área de nuestro ser, Señor. Que no sea una predicación más. El que tenga oídos para oír, que oiga, y por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, veremos la primera parte, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13, que fue la primera parte, y veremos la segunda parte, que es del versículo 14 al 16, y dividiremos a su vez la segunda parte. Bueno, entonces, en la primera parte, dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta es la primera parte, ¿no? Y decíamos en nuestra primera parte que, vuelvo y le reitero, nuestra sociedad se estando obsesionada con todas estas cosas que hoy se ven, obsesionada ciertamente con el entretenimiento y la gratificación personal y emocional. Pareciera que esta sociedad entra como a pagar las consecuencias de estar obsesionada con ese entretenimiento, con esa gratificación emocional, ¿no? Y esto debido a que se han venido negociando los principios, los valores. Entonces, a costa de una gratificación personal, hoy lo inmoral está a la orden del día, ¿no? Lo mencionábamos en su momento, un expresidente de un país al norte de América, dijo en su momento, estas son las cosas que destruirán esta nación. Prosperidad a cualquier precio, paz a cualquier precio, seguridad primero antes que el deber, el amor a la vida fácil y la teoría según la cual la única razón para vivir es hacerse rico. Bueno, eso con respecto a una nación, pero ¿y qué, amados hermanos, con respecto a la iglesia? Pareciera que esto ha permeado la iglesia. Hoy, prosperidad a cualquier precio, paz a cualquier precio, seguridad primero antes que el deber, el amor a la vida fácil y la teoría según la cual la única razón para vivir es hacerse rico. Parece que esto permeó la iglesia. Parece que esto es lo que hoy se está viendo en la iglesia, ¿no? Hoy ya nos está enseñando ciertamente con tanta precisión y con tanta verdad y transparencia los principios. Y veíamos cómo entonces el apóstol Pablo nos llevaba a la primera parte, ¿no?, de lo que es vida espiritual con respecto al verdadero creyente. E íbamos al versículo 9. Y dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El apóstol Pablo primeramente señalaba algo que es supremamente importante y esencial en la vida espiritual, en la vida espiritual del verdadero creyente. Un amor, pero un amor no fingido, un amor no hipócrita. El fingimiento es la antítesis, es todo lo contrario a lo que es el verdadero amor del verdadero creyente de una vida espiritual. El verdadero amor, ¿no?, es también, tiene que ver con la entrega, con el servicio. El verdadero amor tiene que ver con respecto a lo que nosotros debemos reflejar como verdaderos cristianos si decimos seguir a Cristo. Cristo demostró, reflejó un verdadero amor.
Entonces, mi amado hermano, dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. O sea, el fingimiento es todo lo opuesto, al amor. El fingimiento es imposible que refleje verdadero amor. El hipócrita que demostró mayor fingimiento en la Biblia fue Judas, que también fue, aparte de eso, un egoísta consumado. Fingió, lo dijimos en su momento, devoción a Jesús, pero para lograr sus propios medios egoístas. Veíamos también ahí en el versículo 9, en la parte que sigue, dice aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. El cristiano que ama con amor genuino, esto no es con amor fingido, también está dispuesto a aborrecer lo malo con toda sinceridad. O sea, nosotros no fuimos diseñados para amar lo malo, sino para aborrecer lo malo. Y si decimos amar genuinamente, aborrecemos con la misma genuidad lo malo. Así que, mi amado hermano, el apóstol Pablo está diciendo, escuche, no es posible que si tú dices ser creyente y tener un amor sincero, ames lo malo. Por eso es que Judas, los que vimos la carta, estudiamos la carta de Judas amonesta a los creyentes de modo alguno diciéndole, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero hay algo que es importante, dice, conservaos en el amor de Dios. El amor de nuestro Dios es genuino. Y sigue el apóstol Pablo ahí en el versículo 9, seguir lo bueno. Y vimos que seguir lo bueno, viene el término seguir de una expresión griega, kolao, que significa de alguna forma como una especie de pegamento, de algo que se adhiere. O sea, cuando está hablando de seguir, es adhieran a su vida espiritual todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y Pablo continúa diciendo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, Pablo continúa diciéndole, si hay alguna virtud en ello, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar, o sea, en estas cosas debemos seguir, a esas cosas debemos de adherirnos, de pegarnos. ¿Estás haciendo entender? Como siervos de Jesucristo, nosotros debemos adherirnos y vincularnos a todo lo bueno, aquello que por naturaleza propia es correcto, es digno, corresponde en el Señor. ¿Vamos bien? Muy bien, veamos más adelante, entonces, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y decía, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. El apóstol Pablo, del versículo 10 al versículo 13, nos está reflejando de alguna manera lo que es la vida espiritual del verdadero creyente y deberes que tenemos para con la iglesia, con la familia de Dios, con los hermanos en Cristo Jesús. Lo primero es amarse con amor fraternal, ¿no? Lo vimos ahí, amor fraternal. Amor fraternal viene del griego, de la palabra griega también, que se puede definir como Filadelfia, ¿no? Filadelfia. Amor fraternal es una de las marcas por las que el mundo tiene que notar que nosotros le pertenecemos a Cristo. La palabra en Juan capítulo 13, versículo 35, muestra una expresión de nuestro amado Rey de Gloria, Yahshua, Jesucristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Todo aquel que me ama, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces el amor fraternal es lo que por naturaleza debemos de reflejar nosotros los cristianos, nosotros que decimos creyentes. Vamos entendiendo, comprendiendo por qué, hermanos, entonces la vida espiritual no corresponde a este mundo. La vida espiritual no es de esta tierra. La vida espiritual es para reflejarla acá, pero no viene de acá. La vida espiritual viene de allá. La vida espiritual viene por pura gracia. Y esto porque hemos sido comprados a precio de sangre y al precio de la vida de Cristo Jesús. O sea, vida espiritual es algo sobrenatural que no corresponde a esta naturaleza humana, a esto terrenal. Ahora, dice ahí más adelante, en el versículo 10, ahí en el mismo versículo 10, dice,
Entonces, dice ahí, amándose los unos a los otros, ¿no? Y en cuanto a honra también, ¿no? En cuanto a honra también, prefiriéndose los unos a los otros. En cuanto a honra, dice el apóstol Pablo, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ahora, cuando habla de los unos a los otros y en cuanto a honra, es que cada uno de nosotros expresemos humildad, ¿no? Humildad para no tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debiésemos tener. Un concepto más alto, no mirando a los otros como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En cuanto a honra, se trata aquí de cumplir uno de los mandatos bien especiales que vemos en la carta a los filipenses, cuando el apóstol Pablo expresa en Filipenses capítulo 2, versículo 3, ¿no? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Más adelante sigue el apóstol Pablo. En cuanto a honra unos con otros. Honrar no significa, hermano, para que lo podamos entender mejor, honrar no significa adular o elogiar con hipocresía. Como teniendo la esperanza de que al momento de elogiar o adular con hipocresía, ¿no? Recibir los mismos halagos, ¿no? Algunos lo que hacen es adular y elogiar para sacar provecho, para ganar el favor de la persona a la que se está adulando. Eso, hermanos, no agrada al Señor. Eso no es honra, hermanos. Eso no es honra. Eso no es honra. Honra es que nosotros estemos prestos a mostrar respeto, prestos a de alguna manera, a servir con actitud humilde, sin esperar nada a cambio. Prestos para demostrar amor genuino, sin celos, sin envidias, porque eso no corresponde al verdadero amor, santos y santas de Dios. Más bien que nuestro amor sea Filadelfia, ágape también. No ser perezosos, dice el apóstol Pablo, sino diligentes, no perezosos en cuanto a todo lo que debamos de hacer, ¿no? A todo lo que sea digno de hacerse, dice el apóstol Pablo. Dice, los unos en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Todo lo que sea digno de hacerse en el servicio del Señor merece que sea hecho con entusiasmo, con buen ánimo. Usted no puede decir con el tiempo que para usted es una carga enseñar, predicar, evangelizar. No puede ser, hermano. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar, expresa el Señor en Juan capítulo 9, versículo 4. ¿No? Me es necesario hacer las obras del que me envió, dice Jesús a sus discípulos. Así que, mi amado hermano, Pablo también amonesta de alguna manera a los creyentes en la iglesia en Galacia, cuando habla a los Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, ¿no? Y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, en la iglesia no existe lugar alguno para la ociosidad, ni para la indolencia en cuanto a trabajo y servicio al Señor se refiere. Todo lo que hagas, aconseja Salomón, dice, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en la tumba donde vas, ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. O sea, mientras tengamos la oportunidad, hagámoslos. Todo lo que hagamos para el Señor debe hacerse en esta vida presente y de manera excelente y exigente, porque lo del Señor tiene que ser de manera mediocre, amados, por el amor de Dios. No, mis amados, en ninguna manera. La vida cristiana no es sinónimo de holgazanería, porque la holgazanería no solamente impide lo bueno, sino que además permite que el mal prospere. Cuando se es holgazán y ocioso, amados hermanos, entre la murmuración, la crítica, el señalamiento. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice la palabra. Amados hermanos, no andemos como necios, que ninguno ande como necios, sino más bien como sabios, aprovechando bien el tiempo. La que es ociosa, andas metiéndose de casa en casa, llevando y trayendo. Y eso hace que los días sean más malos de los que pueden llegar a ser, dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
que habla con claridad a la iglesia en Éfeso en el capítulo 5. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, o sea, del que todo lo convierte en nada. Hermano, por el amor de Dios, el Señor recompensa a aquellos que sirven con diligencia, de manera entusiasta, porque el Señor no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12, para los que van a estudiar Hebreos en la Academia Bíblica, lo estaremos exponiendo con muchísima más amplitud. Y sigue el apóstol Pablo, escuche, en cuanto a, dice, ser diligentes, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Vimos que ferviente tiene un significado ciertamente como efervescente, algo que está hirviendo, ¿no? De hecho, el vapor es un agente, ¿no?, de energía. Entonces, como diciendo, mire, fervorícese hasta el punto de hervir, ¿no? Fervorícese hasta el punto de que se note verdaderamente, hermano, de que se note verdaderamente tu vida espiritual. Así que, mi amado hermano, es muy importante, permítame, ya por tercera vez he dicho muy importante, todo lo es, pero hermano, ser fervientes en el espíritu. Ser fervientes. Mire, hermano, el fervor es una actitud que no solamente va en dirección a buenas intenciones. No, porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dijo alguien. El fervor es una actitud que requiere, de alguna forma, persistencia, constancia, perseverancia, hermanos. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, mi amado hermano, ustedes ven hombres de Dios en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que no desmayaron. Claro, seguramente cayeron, pero se levantaron. Su ferviente espíritu hacía que fuesen infatigables en cuanto a la obra del Señor. El apóstol Pablo, él mismo también lo dijo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, para lo cual también trabajo. Era ferviente el apóstol Pablo. Sirviendo al Señor, sigue el texto. Es algo que tiene que ver con propósito, ¿no? O sea, ¿para qué estás como verdadero creyente? ¿Para qué estás como vida espiritual? ¿Para qué, hermano? Si aquí se está refiriendo al servicio de un esclavo, de un siervo, cuya razón consiste en hacer la voluntad de su Señor. Nosotros además que, entre otras, hermanos, hemos sido equipados por el Señor para servir de esta manera. Y sigue ahí el apóstol Pablo, dice, gozosos ¿en qué? Sígame ahí, gozosos en la esperanza, ¿no? Hermano, el que tiene esperanza es inquebrantable. El que tiene esperanza no deja de perseverar, no deja de ser constante. Gozosos, o sea, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Nuestro trabajo en el Señor no va a ser en vanos, amados. También dice más adelante el apóstol Pablo, perseverando, ¿no? Como perseverando, dice, fervientes en el Espíritu, sirviendo en el Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, como perseverando aún y a pesar de las circunstancias, a pesar de la severidad de los momentos. Y hay algo que es clave ahí, ¿no? Más adelante dice, constantes en la oración. Bienvenidos todos ustedes, 5 de la mañana, todos los días a ser constantes en la oración. Estamos orando por un ejército de 100 que estén orando todos los días, 5 de la mañana con nosotros. Amén. Constantes en la oración. Constantes en la oración, sin duda alguna, que una de las razones por las que el Señor permite que sus hijos pasen por momentos de tribulación, circunstancias adversas o difíciles, es para que estemos constantemente cerca de Él. Y
Cerca de Él no hay otra forma. Oración para relación. Como creyentes, ahí es donde nosotros hallamos la fortaleza. Ahí es donde nosotros entendemos qué es perseverar. Ahí es donde nosotros nos fortalecemos en medio de adversidad o de infortunio. Algunas veces puede que la penuria toque a nuestra puerta. Sí, es verdad, es real. Pero escuche, el verdadero cristiano con vida espiritual se caracteriza porque su vida es de constante oración, de comunión con su Señor. No puede ser, hermano, que aquí haya uno que no ora. No puede ser. No puede ser. Constante viene del término proscartereo, para los que toman nota de pronto. Y tiene el significado de ser fuerte, de mantenerse en la misma dirección, de ser radical, inamovible, incólume. O sea, si quisiéramos parafrasear sin cometer un error, diríamos firmes, radicales, incólumes, inamovibles en la oración, ¿no? En la oración, constantes en la oración. Hermano, esto debe ser siempre. La vida del espiritual del verdadero creyente tiene claro que sin oración es como si no tuviese aire, es como si no hubiese aire. O sea, es imposible vivir como creyente sin oración. Compartiendo, dice la palabra, ahí también el apóstol Pablo sufrirse en la tribulación constante, compartiendo para las necesidades de los santos. Ahora, cuando hablábamos de compartir, hablábamos de koinonía, pero koinonía ahí hace referencia a perseverar en la doctrina de los apóstoles, unos con otros. O sea, que la koinonía aquí, hermano, es que compartamos de la bendita palabra del Señor, que nos edifiquemos en la bendita palabra del Señor. Ahora bien, dice sí, compartiendo para las necesidades de los santos. Alguien dirá, pastor, pero también partiendo el pan. Sí, seguramente. Pero el principio es aquí, hermano, compartiendo unos con otros sobre la sana doctrina, no enredándonos en conversaciones insulsas, mediocres, que para nada aprovechan. Conversaciones insulsas que lo que reflejan antes que verdadera vida cristiana o verdadera vida espiritual reflejan son cristianos como que van como tontos de capirote diciendo una y otras cosas que para nada aprovechan, hermanos, ¿no? Y cuando habla de practicar la hospitalidad, habla de practicar la hospitalidad. En su momento la iglesia pues estaban sentando los fundamentos, las bases, y pues los hermanos se hospedaban unos con otros, ¿no? Para nuestro tiempo, practicar la hospitalidad viene del griego procurando el amor a los extraños. O sea, tú tienes una casa. Hay una casa que es tu casa, que es la casa de Dios, que es la iglesia. Un lugar físico también. Hermano, practica la hospitalidad. Lleva ahí al extraño. Llévalo para que compartas el pan con él. ¿Cuál es el pan? El pan de vida, Jesucristo. ¿Dónde está expresado? Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la palabra del Señor. Así que lleva al extraño a la iglesia, invítalo, llévalo. Esa es la casa, hermano. Hospédalo allí, comparte el pan con él. No se olviden de la hospitalidad. No se olviden de llevar a algunos, hermano, a la casa de Dios. Llévalos allí, llévalos, hospédelos, compartan el pan con ellos. Mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serán bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, dice la palabra, en la resurrección de los justos. O sea, el gran banquete es la palabra del Señor. No me digan que un gran banquete no es una predicación expositiva. Por el amor de Dios, amados santos. Qué gran banquete, hermano, versículo a versículo. Y adentramos en nuestra segunda parte. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a estar desarrollando aquí palabra a palabra. Bendecid a los que os persiguen. Cristiano obediente no solamente, por eso decimos que la vida espiritual es vida realmente sobrenatural. La vida terrenal, este mundo, espacio, materia y tiempo, que es la dimensión en la que nos movemos, señalan, me maldices, te maldigo. Me la haces, te la cobro. Así se señala. Aún entre familiares, hermano. Ay, hermano, los más impiadosos parecieran ser los más cercanos. No, me la haces, te la cobro. ¿No?
cumples como sea, respondes como sea, nos interesa un pimiento, lo que estés viviendo, lo que estés haciendo, nos complaces. Ese es el mundo, esa es esta dimensión, eso es esta tierra, eso es el impío, ¿no? Es así. Pero la vida espiritual se sale de ese contexto, ¿no? De ese contexto de espacio, materia y tiempo que es esto terrenal. Y la vida espiritual dice, bendecid a los que os persiguen. Hágame el favor, amados, si esto no es sobrenatural. Nosotros no solamente debemos de abstenernos, ¿no?, de aborrecer y lanzar cierto tipo de represalias en contra de aquellos que nos han hecho daño o han hablado mal de nosotros, sino que tiene el mandato de, además, bendecir a tales personas. Hágame el favor. Una cosa es, bueno, me maldijo, yo me callo y no le digo nada. Pero otra cosa es, me maldijo, yo no me callo, sino que lo bendigo. No me digan que eso no es sobrenatural. No me digan que eso no corresponde a verdadera vida espiritual del verdadero creyente. Así que amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, dice el Señor. Eso no corresponde a este mundo. Eso no corresponde a esto. Me la haces, te la cobro, dice este mundo, ¿no? Porque si amáis a los que os aman, dice la palabra, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. El ateo ama al que lo ama. ¿Qué mérito tiene como cristiano decir yo amo al que me ama? No. Aquí no solamente es amar a los que nos persiguen, sino también bendecirnos. Bendecir a los que os persiguen. Bendecirlos, y dice la palabra, bendecirlos y no maldigáis. Para bendecir de verdad a los que nos persiguen, debemos de tratarlos incluso como si fueran nuestros amigos. Es increíble el testimonio de un hombre que va a la cárcel a prodigarle perdón a otro hombre. ¿Cuál era ese otro hombre? Uno que había asesinado a su hija. Y va hasta allí este siervo ministro del Señor. Bueno, pertenece a otra denominación, tiene otra perspectiva con respecto a denominación, pero predica una doctrina que no va en contra de las doctrinas de la salvación, otro tipo de teología, sin embargo se ajusta a las doctrinas de la salvación, y eso no nos hace diferentes. Pero saben, muchas veces señalamos a aquellos de denominaciones, de no sé, otro tipo de teologías, pero no nos damos cuenta lo practicantes que son. Bendecir a aquel, hermano, y perdonarle y bendecir a aquel que asesinó a su hija, hermanos, eso solamente es de vida sobrenatural, de un verdadero creyente, hermanos. Y nosotros no soportamos ni la más mínima de las ofensas, ni la más mínima de las ofensas. Hermano, mire, gran ejemplo, ejemplo supremo, ejemplo salido de todo entendimiento, ejemplo salido de toda razón, es el ejemplo que nos da el Señor, nuestro Rey de Gloria, Yahshua Jesucristo, siendo el Hijo de Dios libre de pecado, mientras estuvo clavado en esa cruz, llevando sobre sí el pecado tuyo, el mío, el de toda la humanidad. Él oró con gran misericordia, con una misericordia que no cabe en la razón de nadie. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también, siguiendo a su Señor, hizo eco de esas palabras de su Señor y Salvador, mientras él estaba bajo la andanada, bajo la andanada, sí, la cantidad de improperios, pero también de piedras que eran lanzadas por quienes estaban acabando con su vida. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Oh, Señor. Pedro después escribe, ¿no? Muchos años después en su carta, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Los que vieron las exposiciones, las predicaciones expositivas y consecutivas de la primera carta y la segunda carta del apóstol Pedro, les invito para que las sigan, humilde y sencillamente. Y dije, para que sigamos sus pisadas. Hermano,
Si no es así, nos vamos a llenar de amargura y podemos incurrir en el maldecir. Y ahí los perjudicados somos nosotros. El perjudicado es el que dice que es creyente, pero no bendice al que le persigue, sino que lo maldice, se llena es como de amargura, ¿no? Y puede, aparte de eso, incurrir en una serie de pecados, hermanos, que por el amor de Dios. Por eso dice, bendecir y no maldecir a estas personas, ¿no? Es de vida espiritual, sobrenatural. Eso no corresponde a este mundo. Claro, esta lengua tiene la tendencia a maldecir, pero por favor, este horrendo instrumento a veces, este instrumento se convierte a veces en horrendo, ¿no? Hay como esa tentación, ¿no? A maldecir, ¿no? Y eso sucede con cierta frecuencia y sobre todo cuando intentamos reaccionar ante ciertas situaciones como hostiles que nos ocasionan daño, ¿no? Y no solamente a nosotros en lo personal, sino que nos dañan cuando se trata de nuestra esposa o de nuestros hijos, y como que hay esa tentación, ¿no, hermano? Y sobre todo porque, pues obviamente a quien le va a gustar. Sin embargo, amados hermanos, no estamos llamados aún y sufriendo presión o amenazas, no estamos llamados a eso, hermano. No estamos. Uno que dice ser creyente, uno que dice vida espiritual, hermano, es libre de resentimiento, es libre de amargura, porque de no ser así, habitualmente se convertirá en uno que maldice. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien, sigamos ahí. En el versículo 15 dice, gozaos con los que ¿qué? Sígame ahí. Gozaos con los que se gozan. Bueno, esto así como a vista, a golpe de vista, desapercibido, sin ser tal vez un escudriñador eximio, pues se ve muy fácil, ¿no? Se ve muy fácil, ¿no? Gozaos con los que se gozan, se ve muy fácil. Escuche en qué consiste la vida espiritual del verdadero creyente, que es sobrenatural, que no corresponde a este espacio, materia y tiempo, o sea, a este mundo y a este tiempo terrenal. Escuche que es gozaos con los que se gozan. Miren, pareciera fácil de seguir, muy fácil, pero cuando la bendición y la felicidad de otra persona es a costa de nosotros, ahí quiero ver si te gozas. O cuando sus circunstancias son más favorables o sus logros son más notables, y esto hace que los nuestros se vean más bien como precarios, como ambiguos, como exiguos, como miniedades. Ahí es donde la carne no nos lleva a regocijarnos, sino antes al contrario, a resentirnos. Porque ¿cómo es posible que aquellos que llevan menos tiempo, cómo es posible que aquellos que se esfuerzan menos, pensarán algunos, cómo es posible que yo llevando tanto tiempo, cómo es posible que yo haciendo tanto y reciba tan poco y aquellos sí reciban más y estén tan contentos? Pregunta, aquellos que llevan menos, aquellos que seguramente el Señor les ha bendecido con más, y tú que llevas más tiempo, que te has esforzado más, pregunto, ¿te regocijarás al ver a aquellos que están regocijados? Como diría el pastor Armando, asústame. Ahí es donde dice regocijaos, gozaos con los que se gozan, regocíjense con los que se regocijan. Ay, amados, no. Es que esta vida cristiana contemporánea, posmodernista, hoy es chistosísima, ¿no? Entonces ya hay algunos que están orando y mandan a orar a otros, ¿no? Vaya, reclame, arrebate, que lo de los impíos es para ti. Pisa, ve y pisa, que lo de los impíos es para ti. No, nada de los impíos es para nosotros. O sea, están anhelando lo de otros, ¿no? Otros, entonces, al ver que sus hermanos prosperan, son bendecidos. Ahora, prosperar significa en sus áreas, son restaurados, se ven dichosos, se ven felices, y ellos, al ver que sus resultados tal vez son más precarios, más pequeños tal vez, no son los mejores, no creo que se regocijen tanto. No es. Así que
Amado hermano, estamos llamados a regocijarnos. Porque escuche, una persona, hermano, la que sea, una persona que se alegra de la calamidad de otros, afrenta a Dios y no quedará sin castigo. ¡Oh! Pastor, esas palabras son fuertes, fuertes, pastor, inventadas por usted. Usted lo que nos quiere es atemorizar, nos quiere es horrorizar. Vaya a esta versión que me encontré. Bueno, no a esta versión, vaya a Proverbios, voy a leerles una versión. 17:5. Escuche, mire lo que dice esta versión. 17:5. El que se burla del menesteroso, el que se burla del que está en calamidad, ofende a su creador. El que se alegra de verlo sufriendo, no se librará del castigo. Bueno, amados. Así que, mi amado, es un distintivo de nosotros como cristianos regocijarnos por las bendiciones, la honra y el bienestar de los demás, en especial de los hermanos en la fe, sin importar cuáles puedan ser tus circunstancias o mis circunstancias personales. ¿Amén? ¿Me estoy haciendo entender? Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se deben gozar. Si un miembro está gozoso, todos los miembros con él se deben gozar. Independiente de tus circunstancias, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 2. Llorar con los que lloran. Sigue ahí. Así que, amado hermano, llorar con los que lloran no es una actitud diferente a tener compasión, ¿no? A estar del lado del que está sufriendo. A estar del lado, hermano. A estar del lado del que sufre, hermano. Al igual que nuestro Rey de Gloria, no sé si ustedes lo recuerdan, tuvo tanta compasión y reflejó un corazón tan tierno. Nuestro Rey de Gloria, Yahshua, Jesucristo, cuando estaba al frente de la tumba de Lázaro, él como que derramó sus lágrimas, ¿no, hermano? Como que en una actitud compasiva también para con María y Marta, ¿no? Y lloró con ellas, lloró por su amigo. Ahora, es que Jesús era débil. No, hermanos, no era un tema de debilidad. Era dejarnos ejemplo de cómo debemos reflejar vida espiritual, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, vestidos como escogidos de Dios, santos y santas. Santos y santas, amados y amadas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amados hermanos, llorar con los que lloran. Es increíble, ¿no, hermanos? Es increíble. Es increíble cómo algunos que ven llorando, lo que hacen es alejarse. Conozco el testimonio de un pastor, siervo ministro de Dios, al que la salud le jugó mala pasada a él, a su esposa, las finanzas, ahora esto que pasó de la pandemia, todo esto, hermanos, en una completa aflicción, porque tuvo tiempos de aflicción muy duros. Tuvo que llorar este hombre como ustedes no logran imaginarlo, seguro. Y saben, mientras eso ocurría, sus ovejas, o algunos que decían ovejas, estaban buscando un lugar para donde irse. Sí, de ese talante. Y eso ha sido, pastor, ¿eso es de hoy? No, eso ha sido de siempre, hermano, de siempre. Eso ha sido de siempre. Ocurrió con el pionero, uno que llamado pionero, no alcanzo ahí, va a bajar el libro, la biografía del pionero, dice biografía de un pionero, ¿no? Entró aquí a Colombia, venía de otro continente, navegó por meses, hermano, para traer el evangelio, navegó por meses, hermano. Llegó, entró acá, a Bogotá, entró por Zipaquirá, mientras todo eso trasegaba, entonces sus hijas sufrían de malaria, su esposa, bueno, de todo. Funda la primera iglesia cristiana aquí en Colombia. Sale a trasegar y cuando llega ya no encuentra a los que estaban, porque los que estaban se habían ido con los que estaban y lo dejaron solo. Y cuando se dio cuenta ya no tenía sus hijas, había perdido sus hijas por malaria. Otro hombre que en India, en China,
va y traduce, está empeñado en traducir la palabra, está empeñado en dar a conocer la palabra. Su hija, su esposa demente, muere, ¿no? Sufre todo tipo de situaciones y vicisitudes, tiene que él viajar y cuando regresa, a los que había dejado ya no estaban. Él había perdido a su esposa. Mientras él estaba en el funeral de su esposa, a los que decían ser ovejas, ellos, mientras su pastor estaba en el funeral de su esposa, los que decían ser discípulos estaban buscando un lugar para donde irse. Por favor, hermanos, por el amor de Dios, hermano, debiéramos de estar del lado de los que están llorando, hermanos. Siempre esperamos que estén del lado de nosotros cuando nosotros lloramos, pero ¿cuándo estás del lado de los que lloran? Ser unánimes entre vosotros, otra de las expresiones que tú encuentras en el versículo 16. Dice la palabra, llorar con los unánimes entre vosotros, ¿no? El término unánime alude más bien o señala más bien a una expresión de ser imparciales, ¿sí? De ser imparciales, o sea, de imparcialidad. Que hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de personas. O sea, que no hagamos como selectividad al momento de interrelacionarnos con nuestros hermanos en la iglesia, como vimos o como se ve, como se vive y se vivirá en la iglesia. Porque muchos llegan con ciertas pretensiones, ¿no, hermanos? Muchos llegan con ciertas pretensiones. Antes que llegar con un estado de humildad alto, con lo que llegan alto es con la punta de su nariz, ¿no? Entonces, amados hermanos, dice unánimes entre vosotros. O sea, esto es hermanos, no haciendo acepción de personas. Y sigue el apóstol Pablo complementando en su expresión de pensamiento, en su hilo de pensamiento, en su enseñanza. Sigue el apóstol Pablo, dice que no ser altivos. Mire su Biblia ahí, por favor, acompáñeme. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, punto y coma, hermano. No altivos, coma. Hay otra instrucción, sino. No altivos se traduce, hermano, como upsela, ¿no? Pronuntes. Upsela pronuntes del griego significa interesarse en cosas elevadas, para sí mismo, ¿sí? Es obvio que Pablo no se refiere a cosas elevadas en el sentido espiritual, sino en el sentido del orgullo egocéntrico de algunos. Hermano, no ser altivos y asociarse con los humildes es que si el Señor te ha dado a ti, te ha dotado de dones y de talentos, tú los pones al servicio de los demás. Hermano, ¿por qué ser altivo si el don y el talento, hermana, te lo dio Dios? Si lo que tú sabes, hermano, hermana, te lo dio Dios, santos y santas de Dios. Y esto, amados hermanos, para dárselo, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, sino para darlos a los humildes, hermanos. Por favor, asociarse con personas humildes es como estar con aquel andrajoso, hermano, ¿no? El que está hambriento, porque así vienen del mundo muchos. Mientras no tienen a Cristo son andrajosos y vienen hambrientos. Y tú que tienes el don y el talento, cierras el puño, cierras el corazón, hermano, eso dista mucho de uno que dice ser creyente. Ahí te estás portando, hermana, hermano, como altivo. Ahí no te estás asociando con las personas humildes. No, hermano. El servicio que nosotros prestamos en la iglesia es ciertamente para reflejar a Cristo, no siendo altivos, sino asociándonos con los humildes. No hay lugar en esta iglesia bíblica, familias en Cristo, para aristocracias o para sectores encopetados, ¿no? O encopetadas, ¿no? Maestros, algunos como que se les hace la boca agua. No, eso no es un tema de encopetamiento, ciertamente de aristócrata, de cargo. No, hermano, si se te dice maestro es para que te asocies con los humildes, para que les des a los humildes, ¿no?
Así que, mi amado hermano, aquí en la iglesia no hay un sector, los encopetados y las encopetadas aquí. No, 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 no. No, hermano. No, no, hermano. No, esto es pecaminoso y es nocivo para la iglesia y para la vida espiritual, no solamente del encopetado, de la encopetada, sino de los más pequeños, hermano. Eso es incorrecto, hermano. Eso es tener motivos más bien egoístas. Eso no es ser el ejemplo de Cristo, hermano. Esto agrava ciertamente, esto desdora la sana doctrina, hermano. ¿No? Por el amor de Dios, volvamos al rudimento genuino, no digo antiguo, genuino, y es el de asociarnos con los humildes. El que tienes el don y el talento, exponlo, hermano. ¿Qué sabes hacer? Muy bien, capacítate, crece, ven con nosotros, haz parte y de alguna manera involúcrate en el estudio de la palabra, hermano, y el Señor te va ubicando para que tú tengas parte con los humildes, para que te asocies con ellos, para que les enseñes a ellos. Y cuando se te diga enseñanza, no es porque seas un aristócrata más o un encopetado más, no, ni más faltaba. Todos como creyentes debemos de someternos con humildad a la voluntad de Dios que está en su palabra. Así que, mi amado hermano, una forma de someternos es dejando de lado todas este tipo de dogmas o prácticas de que el liderazgo es como un síntoma o como una señal de encopetamiento, de aristocracia. No, no hay lugar para eso, hermano. No hay lugar para eso. No, los humildes, asociarse con los humildes es inclusive enseñarle a leer a algunos, enseñarles a estudiar la palabra a otros, a enseñarles cuando tú expones el texto, no, a enseñarles qué dice el texto, quién habla del texto, cómo se dice el texto, para qué el texto. Es eso, hermanos. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión, en ningún área, hermano. No podemos creernos superiores a los hermanos en la fe. Bienvenidos todos, hermano, a Iglesia Familias en Cristo, a aprender la palabra. Aquí usted no encontrará ni encopetados, ni encopetadas, ni aristócratas. Aquí usted encontrará verdaderos siervos de Dios, dispuestos en humildad a asociarse con los humildes. Amén. Así que bienvenidos todos. Si nosotros decimos ser una iglesia que busca con fidelidad servir a Cristo, ¿no? Lo vamos a hacer genuinamente, fraternamente, considerando a todos semejantes, sin importar, hermanos, sus distinciones humanas, superficiales, no importa. El único terreno común que se requiere, escuchen esto, para tal compañerismo debe ser el único terreno común, la única persona común que se requiere, hermano, es Cristo. No más, hermano. No más. Somos servidores, hermano. No somos más. Somos eso, hermano. Aquí, ¿quién es encopetado aquí, hermano? ¿Quién es aristócrata aquí? Por el amor de Dios, hermanos. No, amados. Santos de Dios Altísimo. Santos y santas de Dios. Esto es un sometimiento incondicional a la palabra del Señor. Y el que se somete incondicionalmente deja de lado su vulgar, su nefasta, su pérfida superficialidad aristocrática y encopetada. ¿Claros? Muy bien, amados. Así que, mi amado, siempre procurando lo bueno. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Es la actitud correcta hacia los enemigos, pero también hacia los hermanos en la fe. Nunca pagar mal por mal, hermano. Nunca. Claro, algunos dicen, no, pastor, en la ley del talión del Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 2, que hay mucho teólogo. Hermano, escuche, el ojo por ojo y el diente por diente se aplicaba a la justicia civil, no a la venganza personal. ¿Claros? ¿Sí? Muy bien. Se lo repito, se aplicaba a la justicia civil, no a la venganza personal. Ahora, el propósito central de esa ley era prevenir que la severidad del castigo excediera la severidad de la ofensa, ¿no? Como hoy, entra una persona,
se hurta un caldo de gallina, no, eso es una cosita así, y le dan 3 años de cárcel. Eso es exceder, hermano. Pero aquel que se acaba de robar billones y billones, que acaba de hacer cierto tipo de... le dan 6 años de cárcel, 6, y sale y se disfruta lo que se robó. Ahí debe practicarse el ojo por ojo. O sea, tal como cometiste el delito, tal será tu sentencia. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, es aplicar la justicia civil que no exceda la severidad de la ofensa. A eso se refiere. Amén. A eso se refiere. Entonces, miren que ninguno pague, amados hermanos, a otro mal por mal. Antes bien, seguir lo bueno los unos para con los otros y para con todos, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, ¿no? Por eso es que Pedro también hace eco de las mismas palabras cuando escribe en su carta, en su primera carta. El apóstol Pedro, vuelvo y le reitero, sigan las enseñanzas expositivas, ahí están. Hay 200 predicaciones expositivas de las diferentes cartas y palabra por palabra, hermanos. Qué bueno poder aprender. En el capítulo 3, en el versículo 8, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Procurar siempre lo bueno, hermano. Procurar siempre lo bueno. Siempre lo bueno. Pablo no está hablando de unos sentimientos disimulados, de una hipocresía, de una falsedad. Pablo está de alguna manera llevándonos a que nuestra bondad sea de practicidad diaria, que se evidencia verdaderamente en nuestra conducta diaria, que estamos dispuestos a perdonar y a extender también la gracia divina a nuestros enemigos para vivir en paz con todos. Sigue como continúa su línea de pensamiento el apóstol Pablo. Escuche lo que dice. Mire, sígame ahí juiciosamente. En cuanto dependa, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo, Pablo? Cuando tú no pagas mal por mal. Cuando procuras lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto a vosotros, que dependa, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, eso es vida espiritual y eso no es de esto terrenal, de este mundo, eso es sobrenatural. Y la única forma en la que podremos desarrollar este tipo de vida espiritual, amado hermano, es única y exclusivamente, hermano, estando aferrados a la bendita palabra del Señor. No hay otra, hermano, no hay otra. Claro, la asistencia del Espíritu Santo para que nos dé la revelación de las escrituras no propias, de las escrituras. Y esto a causa del estudio de la palabra. La oración como relación y la congregación para formación. Entonces, mi amado hermano, santo y santa de Dios, esto no es Dios ni vive yo. Vivir en paz para con todos. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Hermano, ¿cuánta gente no se va de las iglesias de sana doctrina, hablando mal de sus pastores, renegando, criticándoles, señalándoles, de una manera inmisericordia? ¿Qué le corresponde a este siervo ministro de Dios? Bendígalos. ¿Qué te corresponde a ti? Bendecirte. Tu responsabilidad es estar y asegurarte de estar en el lado correcto, en el lado genuino, ¿no? Y esto es en el lado de tu Señor. Esto es reflejar a tu Señor, a Yahshua. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad, asegurarte de que estés del lado correcto, del lado de tu Señor, del lado de tu Señor, ¿no? Incluso aún con los malvados, ¿no? Claro, uno no sabe quién es más malvado, si el de afuera o algunos que han estado aquí adentro, que cuando salen se portan, hermano, inmisericordiamente. Así que
Dicho lo anterior, debemos abandonar cualquier tipo de resentimiento, amargura y perdonar de corazón. Y por completo perdonar a todos los que nos hacen daño, hermano. Si hacemos eso, entonces podemos procurar el tener día a día una relación sincera con nuestro Dios. Si hacemos eso, hermano, nunca vengamos por nosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Si se comete un mal contra nosotros, sin importar, hermano, cuán grande sea el daño, cuán dañino sea, pues, hermano, no somos los calificados, no somos calificados para, en nuestra condición humana, ejercer el derecho de infligir el castigo a aquellos que nos han ofendido o nos han hecho daño. Dejemos eso para la ira de Dios, hermano. Sí, descanse en paz, hermano. Déjele eso. Dios es un Dios de ira. Eso sí. Quien se mete con sus hijos se la ve con él, ¿no? Quien se mete con los suyos se la ve con él. Entonces, hermano, por eso es que el apóstol acude a una cita de la ley mosaica que está descrita en Deuteronomio, capítulo 32, ¿no? Donde dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? El apóstol Pablo acude a ello. En su propio tiempo divino, la ira del Señor vendrá. Así está escrito, Colosenses capítulo 3, versículo 6. Y su justa retribución será para cada uno. Como está escrito en Abdías capítulo 1, capítulo 1, versículo 14 o 15. Pero estar bien. Porque vuestra recompensa ya está puesta sobre vuestra cabeza. Conforme tú hiciste, se hará contigo. ¡Ay, hermanos! No es que nosotros hacemos con otros, es que el Señor hace con otros conforme esos otros hicieron con sus hijos. Y vencer el bien con el mal. Así que, mi amado hermano, no es solamente no devolver mal por mal, ¿no? Eso es una parte apenas del cumplimiento de nuestra responsabilidad, sino también hay otra parte y es vencer con el bien el mal. O sea, abstenernos de la venganza es una cosa, ¿no? Lo único que se requiere en ese momento para podernos abstener de esa venganza es vencer ese deseo con el bien. O sea, devuelva bien por mal. Punto. Ya, hermano. ¿Sí? Que maldijeron tu esposa, bendiga. Que dijeron de tu esposa, bendiga al que dijo. Bendiga aquel que dijo de tus hijos, bendiga aquel que dijo de tu llamado, de tu ministerio, de la iglesia, bendígalos, hermano. Bendígalos. Bendígalos, hermano. De las iglesias se va gente maldiciendo y diciendo tantas cosas, hermano, ¿no? Pero no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, mi amado hermano, no debemos primero permitir lo malo, ¿de acuerdo? No debemos permitir que lo malo que otras personas nos hacen, nos venzan, ¿sí? No permitamos eso, ¿no? Que te venzan lo malo que te hagan. No, que eso no te venza, que eso no te venza. No, que eso no te venza, ¿no? Que eso no te venza, hermano, ¿no? Porque, ¿saben? La bondad de Dios es infinitamente, mucho más poderosa para ayudarnos a vencer eso malo que podamos llegar a sentir al momento de recibir nosotros lo malo. Espero haberme hecho entender, ¿sí? Entonces, hermanos, las personas que de alguna manera se quieran levantar en contra tuya, las personas que de alguna manera estén diciendo cosas en contra tuya, hermano, ten claro esto, mi hermano. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amados, esto es vida espiritual en el verdadero creyente. Y esta vida espiritual es sobrenatural. O no me digan que no. Corresponde verdaderamente a un cristiano. ¿Cuántas cosas no se han dicho el doctor Armando Alducin? Y se siguen diciendo. Incluso de algunos que estuvieron acá. Que consideraron en su tiempo que era un gran teólogo, pero hoy saliendo de acá ya no lo consideran tal. ¿Cuántas cosas no se han dicho de nosotros? ¿Cuántas no se dirán? ¿Cuántas no se dirán de ti? Pues, amados, no seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal, porque eso refleja verdaderamente a Cristo. Amén. Eso refleja verdaderamente a Cristo. Así que, mis amados hermanos, dicho lo anterior, a meditar ciertamente, hermano, a reflexionar, pero a poner por obra, a llevar a cabo, hermanos, a llevar a cabo. No ser altivos, estar unánimes, hermanos, vencer con el bien el mal, ¿no? Procurar siempre lo bueno. Amén, amados, eso es vida espiritual. Eso es vida espiritual. Y si tú haces parte de una iglesia de sana doctrina, hermano, de sana doctrina, tú tienes claro algo, hermano, que antes que pertenecer a un círculo de encopetados, aristócratas, hermano, haces parte del cuerpo de Cristo. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa en esta tierra. Por eso nuestra vida espiritual no es de acá, sino es de allá. Y aunque estemos acá, escuche, no somos de acá, porque Él nos sacó de acá para tenernos un día allá. Padre, te damos gracias y te bendecimos, porque eres nuestro Rey Santo, bueno, fiel, justo. Señor, gracias por cada persona, por cada dama, por cada varón, por cada matrimonio, Señor. Padre, ayúdanos en estos tiempos, Señor. Asístenos, oh Rey Santo, mi Señor. Asístenos, Señor, a poder desarrollar esa vida espiritual. Una vida espiritual no terrenal, no como este mundo dicta. Una vida espiritual sobrenatural, que es como está escrita en tu palabra, que es como debemos de reflejar en Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este bendito tiempo. Que tu Espíritu Santo nos asista, que tu palabra nos instruya, que la congregación nos forme, Señor, para bendecir a los que nos persiguen, para bendecir a los que nos maldicen, para gozarnos con los que se gozan, para llorar con los que lloran, para estar unánimes los unos con los otros, para no ser altivos y asociarnos con los humildes. Padre, para que no seamos sabios en nuestra propia opinión y prudencia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Rey Santo, y que podamos ser estudiosos de tu palabra, Señor, para poder entender que no debemos de pagar mal por mal, sino que debemos de procurar siempre lo bueno, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, oh Rey Santo, porque sabemos que aún, Señor, y aunque lo que se diga o se haga en contra nuestra, hostil, dura y cruelmente, Señor, tú tienes el control de todo. Tú pagarás, porque tu palabra dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y no es que anhelemos que te vengues, no, Señor. En lo que queremos descansar es que nuestra no es la venganza. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Firmes, firmes, bendito Rey Santo, en el nombre de Cristo Jesús, para no ser vencidos de lo malo que se nos hace, para no caer en la tentación de maldecir a otros a causa de lo malo que nos hacen, sino al contrario, Señor, vencer con el bien eso tan malo que quiere afectarnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy bendigo cada familia, cada varón, iglesia también, ¿por qué no? Cada familia, cada matrimonio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en este tiempo, Señor. A todos ustedes, amados hermanos, que diezman, que ofrendan, que hacen llegar sus donativos a la distancia, hermanos, nuestra gratitud. Es indudable, y les hablo con transparencia, hermanos, no acudo a ningún tipo de argucia para recaudar dineros. Prefiero ser sincero y sensato y decirles, sí, tenemos necesidad de los recursos, pagamos aún un lugar físico, ¿no?, que demanda un costo fijo. Así que a todos ustedes, los que diezman, los que ofrendan, los que hacen llegar sus donativos generosamente, hermanos amados, de verdad, nuestra gratitud, porque eso permite que las puertas de la iglesia sigan abiertas y que la palabra siga corriendo. Eso de alguna forma, hermano, es asociarse con el humilde, es dar de lo que tenemos. Eso es asociarse con el humilde. Porque si tienes dones, talentos y el Señor ha puesto recursos, pues hermano, ponlos también al servicio del Señor, porque eso es asociarse con el humilde.
Dar, ofrendar, diezmar es no ser altivo. Eso refleja que no eres altivo. Eso refleja que te asocias con el humilde. Amén. Recuerda siempre que el humilde es aquel que está necesitado de la bendita palabra del Señor. Y sus recursos, amados hermanos, nos permiten continuar y permiten que la palabra siga corriendo. Así que por tercera vez, a todos ustedes, nuestra gratitud por hacer llegar de manera generosa, pero también muy diligente, sus aportes, sus diezmos, sus ofrendas, sus donativos. Bien, amados, no siendo más, y aún y al pesar de no quererme despedir, pero tengo que hacerlo, espero, para mí lo fue, que haya sido de gran bendición, una enseñanza expositiva como la de hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones para todos. Esperamos vernos, seguirnos viendo, ¿no? En los estudios, Academia Bíblica, ITI, en fin. Ahí se les estará haciendo llegar. Recuerden, 100 orantes, 100 orantes, 5 de la mañana, 100 orantes, clamando y suplicando. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga.